relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. Amigos de Rewind, ¿cómo están? Estamos aquí en el Congreso de Uva y Vino Internacional en la ciudad de Aguascalientes y estamos muy contentos porque vamos a entrevistar a Eben, que ya llevamos tiempo queriendo entrevistar, que es un gran personaje del vino mexicano. Así Él es. es Francisco Rodríguez, enólogo, ha sido enólogo en Casa Madero y como asesor en muchas más. Paco, bienvenido. Y ahora partió directamente con los Leo. Con Don Leo, sí, cierto. Propios. Y Paco, pues quisiéramos ahora sí que hacerte unas preguntas para que nos pongas en día, en qué está pasando aquí en la industria vinícola. Así es. Entonces, Vamos a hablar, Paco, un poquito sobre presente, futuro del vino mexicano, sobre qué está pasando, sobre los retos, sobre las oportunidades también. Y quisiéramos, bueno, hablar en esta primera pregunta, así como hoy se habla mucho del crecimiento del vino mexicano. ¿Cuál es tu perspectiva, Paco? ¿Cuál es el mayor avance que crees que ha tenido la vitivinicultura mexicana al día de hoy? Bien, podemos decir que en los últimos 25 años ha crecido tanto la viticultura y ha crecido el consumo del vino gris. Y creo que la cultura del vino ha ido muy de la mano con la gastronomía mexicana y ha sido muy importante los dos elementos. Creció la gastronomía y creció de la mano el vino. Aparte, el vino como punto cultural ha sido un tema importante, ya que la gente que empieza, ya sea una degustación, un diplomado o algunas conferencias, cada día se mete más y más y más. O sea, es como una buena adición, ¿no? Ok, sí. Empieza, no es como dice, me encanta esto y voy a seguir el tema del vino. No hablemos del tema del alcohol, porque es un tema diferente, pero el tema del vino, te apasionas, tu paladar se va educando y poco a poco se va haciendo más exigente. Y quieres probar más etiquetas, más regiones, más variedades, y después empiezas con más países. Entonces, culturalmente yo creo que es un punto muy importante y que aparte es una cultura que no tiene edades. Hay gente que está empezando a los 60, 65, 70 años como jóvenes de 18, 20 años. Entonces, tienes un gran público para crecer en la cultura del vino. Y eso yo veo que es muy importante. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como productores de vino? Lo que debemos hacer, lo más importante es ofrecerles calidad a esos nuevos consumidores, porque desde el primer momento que llegan a visitar tu bodega, pues la primera impresión cuenta mucho. Y si se lleva una buena impresión, que es el objetivo de cada bodega, pues vas a tener un cliente ya prácticamente cautivo. Entonces, el hecho de nosotros, como el tema enológico, es preocuparnos siempre por hacer mejor las cosas y ofrecer vinos de calidad. Sabemos que la calidad no se da sola, hay que lograrla, trabajarla y acompañándonos de la naturaleza y cuidar nuestro viñedo y nuestra calidad en el viñedo como enólogo, la calidad con el viñedo, para tener esa calidad, poderla llevar hasta el corcho, al ponerle el corcho a la botella. Ok. Porque hay un gran camino que tiene que recorrer todo para que se haga el vino. Y a ver, Paco, en México ya son alrededor de 17 regiones vinícolas las que están produciendo vino. Cada vez salen más etiquetas, blancos, tintos, rosados, espumosos. ¿Crees que estamos ya logrando al menos el principio de la identidad del vino mexicano? Tú que has estado en Coahuila tanto tiempo, por ejemplo, ¿crees que Coahuila está logrando ya una identidad como tal? Creo que de razón ahorita
Efectivamente, hay muchas etiquetas, han salido, como tú dices, ya son unos 17 estados, que al año 2000 éramos 4 solamente, y se conocían pocas bodegas y pocas etiquetas. Actualmente hay una gama muy amplia. Creo que cada zona se está especializando en algunas variedades y unas, podríamos decir, hay unas zonas para vino tinto, otras tienen un mejor potencial que otros, pero bueno, son condiciones diferentes. Por ejemplo, tú tienes un estilo vino baja, por su suelo tiene un estilo, Coahuila, Chihuahua tiene otro estilo, Bajío, Querétaro, Aguascalientes son otras regiones. ¿Por qué? Las condiciones climatológicas y la climatología y el suelo es muy importante. Aunque muchos tengamos las mismas variedades, los vinos se expresan diferentes. El vino siempre va a ser diferente. Incluso en Coahuila podemos mencionarte un ejemplo muy claro. En Parras tenemos viñedos a 1500, 1700 y 2100 donde estamos en Don Leo. Entonces podemos tener las mismas variedades o tenemos las mismas variedades y la expresión del vino es diferente. Ahora, cada quien tiene una identidad propia y eso es lo más importante que tienes tú que cuidar. No, nunca vas a hacer ni tratar de hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque no tus condiciones, suelo, tierra y microclima no te lo permiten. Entonces tú tienes que sacarle provecho a tu microclima, a tu terroir, como le llaman los franceses, a tu entorno y explotar ese entorno y crear una identidad propia y que se distingas por esto es vinos a 2100, otras 1700, hablando de alturas. Podríamos hablar también de etiquetas o de marcas, pero y creo que eso nos va a hacer un tema más comprensible de lo que podemos batallar. Ahora, si hablamos baja, creo que hay uvas que se han posicionado muy bien. Podemos hablar del Nebbiolo y el Petit Shiraz. Y después podemos pensar que Coahuila tiene el Shiraz, tiene el Cabernet, pues digo, no nos solemos que pues en Coahuila está hicimos el gran Cabernet Sauvignon, el mejor Cabernet Sauvignon del mundo. Entonces, y aparte fue un año más excepcional que también grandes Shiraz y eso es muy halagador. ¿Qué quiere decir esto? Que las condiciones de Coahuila tiene condiciones con un gran potencial de producir vinos de calidad. Si nos preocupamos por hacer bien las cosas, lo podemos ir logrando. Creo que ahorita ya Coahuila tiene en el mercado, ya tiene la gente tiene un ojo puesto en Coahuila. Entonces, eso es muy importante. Y hablamos que hasta ahorita yo consideraría que Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, pues tienen otras condiciones y por eso Querétaro yo pensaría más vino blanco y vino espumoso y vino rosado. Pero hay un tema pues que a todos nos ha preocupado y sigue preocupando. En unos años, esta zona, con el calentamiento global, va a ser una zona muy exitosa en vinos tintos. ¿En serio? Sí. Y justamente esa era la siguiente pregunta, que con el tema del cambio climático las cosas se están moviendo por todos lados en tema de clima, en maduración, está afectando toda la cadena. ¿Cómo ves que esto puede... Bueno, ahorita nos está diciendo que hay cosas que pueden ser para bien en algunas zonas, va a afectar otras. ¿Cómo ves el tema del cambio? Efectivamente, va a ser bien para unas zonas y va a ser negativo para otras. Sí. Yo recuerdo perfectamente cuando estuve estudiando en Montpellier, de un maestro que decía, nunca en la vida va a existir un viñedo más al norte del Canal de la Mancha. Okay. Ahorita ya tienes Inglaterra con cerca de 5,000 hectáreas. Sí. En Suecia tienes viñedo. Entonces, todo eso estamos hablando de hace 50 años que Era impensable. impensable. Entonces, y te digo, volviendo a esos mismos 50 años, te puedo decir que en Coahuila las
las primer cosechas de uva iniciaba o la última semana, la primera semana de agosto o la última semana de julio. Ahorita Junio están ya. iniciando a mitad de junio. Sí. Entonces, y las tres zonas inician en forma diferente. Por ejemplo, Parras inicia a mitad de junio, la otra a mitad de julio y los más altos le va a mitad de agosto. Entonces, está bien claro los microclimas y el tema del calentamiento global. Los de más abajo tienen que irse a zonas más altas y muchas zonas pues que eran buenas para vino y que tienen más cálido, posiblemente se van a convertir en zonas de uva para mesa. ¿Por qué? Porque Como hace muchos años, ¿no? Es- como Exacto. hubo hace muchos años, ¿sí? Pero realmente el calentamiento global está presente y aparte de eso, pues crea otros microclimas muy diferentes. Oye, Paco, y a ver, esto es hablando de el terroir, como dijéramos, ¿no? La Sí. tierra. Mm. Y hablando de consumidor, ¿cómo has visto tú en tu paso por los años? Porque ya llevas varios años produciendo vino y al fin y al cabo, pues hay que ver qué quiere la gente, ¿no? ¿Qué quiere el consumidor? ¿Cómo ha ido cambiando la forma de hacer vino hasta ahora? Bueno, mira, en primer lugar, podemos hablar que cuando empezamos a hacer vinos, podríamos decir serios, yo estoy hablando del 78 por acá, eh, el consumo del vino en México no era tan importante y aparte la gente que consumía su etiqueta, su país, su región y no había prácticamente una oportunidad para el vino mexicano. Entonces se tuvo que trabajar mucho eh, saliendo al extranjero para darte a conocer y después te diste a conocer en el extranjero para poder ingresar cerca del año 2000 a México. Y el crecimiento realmente, por ejemplo, el crecimiento en Parra, las bodegas vienen de los últimos 15, 20 años, no más. Hasta el año 2000 solo existía una sola bodega. Pero ahorita ya tienes más de 25 opciones y creo que ha ido cambiando. Ahora, yo mencioné mucho el tema de calidad. Entonces, tú tienes que enfocarte en pensar cómo va evolucionando el consumidor. Y ese parámetro te lo va dando los que tienen la sensibilidad de cerca del consumidor, que son los sommeliers, definitivamente. Y tú tienes que platicar con ellos y de acuerdo a las tendencias y preferencias de esta gente, tú tienes que pensar en hacer un vino que le guste al consumidor, no un vino que te guste a ti. Porque quizás a nadie le gusta el que te guste a ti. Y tú estás para hacer vino y para el consumidor. Y eso es muy importante. Claro. Siempre tratar de darle lo mejor al consumidor y acorde a sus preferencias. Claro. Oye, Francisco, y por ahí pudiera ir entonces la línea. Tú has estado en grandes casas vinícolas, así como también asesoras pequeñas, proyectos boutique o productores Mm. pequeños, ¿no? ¿Cómo hacer para que todo el mundo pueda competir al mismo nivel? Es muy sencillo. Todo el mundo debe preocuparse por hacer las cosas bien. Hacerlas, o sea, todos tienen las condiciones para poder producir una buena uva y tienen las condiciones para producir un buen vino con cuidado y atención. No necesitas grandes equipos, necesitas dedicación y un poco y conocimiento de tu sector. O sea, ahora no hay milagros ni hay recetas que funcionen. El vino año con año es diferente, estás muy ligado a la naturaleza. Ujú. La naturaleza te ayuda a hacer grandes cosas o también te las puede destruir, porque muchas veces trabajas todo un año, esperas la mejor calidad y te viene una contingencia en la naturaleza, un granizo, una lluvia o Sí. X y ya no pudiste, Que ahora todo cada Ya. vez es más. el esfuerzo que hiciste en un año se pierde en un día. Sí. Entonces, por eso tienes que cuidar mucho tu calidad y cosechar en el momento preciso de que digas, es el momento que puedo sacar una cosa más decente. Ahí es donde debes tú empezar. No, pues que ya está buena, pero es fin de semana, es día de fiesta.
dejemos para otra una semana. No, eso no funciona. No, eso aquí no. Eso no No funciona. aplica. Tiene fines de semana. Y a otra cosa que luego tienes un problema de la mano de obra, que vas a empezar y tienes 10 gentes para cosechar, el día que empiezas ya llegan 5, pero tú necesitas 20. Entonces, si tú ibas planeado cosechar en 1 o 2 días, te vas a dar una semana. Entonces, tu perspectiva de cosecha pueden cambiar. Entonces, aquí hay un sector importante de que hay que pensar mucho en la mecanización. Y por el tema que mencionaba del calentamiento global, cada día el sol más intenso y el ser humano se fatiga de más. Entonces, la automatización, la mecanización agrícola es muy importante. Tratar de aprovechar a la gente pero con el menor esfuerzo posible. Sí, pero eso cuesta, ¿no? Eso cuesta dinero y la bronca es que el productor, no todo el productor mexicano tiene. No, pero la empiezas con posibilidad. pequeñas cosas, que, por ejemplo, no es lo mismo que tú tengas por decirte una máquina para quitar hierba con el tractorcito que ya tienes, a que tengas 20 gentes con el asadón. Sí. Entonces, cosas sencillas. Tienes que empezar con algo. Ahora, y también es un tema cultural. ¿Por qué? Porque mucha gente está pensando en un viñedo cuando su cultura es de cultivo anual. Entonces, esa gente invirtió pensando que en pocos años iba a tener. No, un viñedo es para los dice que es para los nietos, ¿sí? Mis niños. Para los nietos, para las hijas y para los nietos, pero no para los yernos. Escuchen, pónganse a chambear los ciertos. Exacto. Oye, Paco, ya para terminar, nos gustaría ver cuál es tu visión. ¿Cuál es tu visión del vino mexicano? ¿Cómo te gustaría verlo en 10 años? Ni siquiera nos vayamos a 20, 30, en 10 años. ¿Y qué se necesita para llegar? Yo a creo lo que que tú lo que visualizas? necesitamos es consistencia en calidad. Y cada día las zonas se van a ir reforzando su calidad y se van a ir dando a conocer. Entonces, debemos trabajar mucho. Yo creo que hay un factor importante en el que toda la cadena debe trabajar en un solo sentido. Llámese enoturismo, llámese gastronomía, llámese viticultura, llámese enología, todos en un solo camino, pensando en la calidad y en el éxito del vino, porque al final todos vivimos del vino. Entonces, si no se vende el vino, pues no vamos a vivir. Es decir, tenemos que comer de eso y Sí. necesitamos enfocarnos en hacer bien las cosas. Y si no damos calidad, no vamos a competir. Calidad. Sí, es que tenemos costos muy altos de producción, Sí. por lo mismo que incluso pues no puedes competir con vinos económicos o vinos baratos cuando tus costos de producción son altos. Entonces tienes que competir con calidad. Entonces, y para mí el éxito del vino mexicano va a ser la calidad. Pues por ahí hay que darle. Ahora, ¿Más clara? se puede. Sí. Ya tuvimos grandes premios con a reconocimiento a la calidad del vino mexicano. Entonces, eso que las condiciones están dadas, nomás hay que ponerse a Y trabajar. continuidad, ¿no? Y continuar, exactamente. Justo. Pues perfecto, Francisco. Muchísimas gracias No, un el placer, tenerte. encantado de saludarlos y gracias por la invitación. No, hombre, No, pues es tu casa. Y seguiremos, ahora sí que pendientes de lo que sigas creando y haciendo con todos estos vinos deliciosos en Coahuila, porque Así no es. solo está en Don Leo, está asesorando diferentes. Varios. Ahí estamos diferentes proyectos apoyando muy la buenos. la cultura del vino mexicano. Pues así seguiremos. Gracias. Y amigos de Rewind, quédense porque siguen más entrevistas. Gracias, Francisco. Nos vemos, Mari. Gracias. Vámonos. Chau, chau. Rewind ha llegado al final.